Hola santos y santas amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez para seguir leyendo. Vamos a seguir con Números capítulo 10. Números capítulo 10. Y el Señor habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campamento. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis júbilo, entonces moverán el campamento de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis júbilo la segunda vez, entonces moverán el campamento de los que están alojados al mediodía. Júbilo tocarán a sus partidas. Pero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de júbilo. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis júbilo con las trompetas y seréis en memoria delante del Señor vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos. También en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestra paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, aquí este pasaje, voy a volver a la cámara, este pasaje es de lo que está diciendo Dios, que se hagan los sacerdotes, se hagan 2 trompetas de plata. ¿Y para qué era? Porque prácticamente estos 10 capítulos, y bueno, ya estos 10, primera parte del capítulo 10 y todo, es como una descripción de cómo vivía Israel, cómo era el campamento de Israel en el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿no? ¿Cómo era? Era el tabernáculo en el centro, las tribus acampaban ordenadamente, unas al norte, otras al sur, otras al este, otras al oeste, pero todo ordenado, con el tabernáculo en el centro. Y como eran tantos, ahora Dios les está dando las indicaciones de que los sacerdotes se hagan que se hagan 2 trompetas de plata, y los sacerdotes eran los únicos que estaban permitidos a tocar la trompeta. ¿Para qué? Para reunir, para avisar, a dar aviso, ¿no? A llamar a la congregación, a todo Israel, y para también, voy a ir ahí, vamos a tocar, dice acá, para convocar la congregación y para hacer mover el campamento. ¿Por qué? Porque obviamente están de viaje, se quedan en un lado, después se van a otro lado, y así con la nube, ¿no? Hemos leído de la nube en el día, que la nube estaba en el tabernáculo, pero la nube se levantaba arriba, tenían que ir, y así la nube se quedaba en el tabernáculo, se quedaban. Entonces, aquí también son las 2 trompetas de plata. Todo ordenado, todo organizado por Dios, ¿no? Dios es el que ha ordenado todo, les ha dicho cómo acampar, cómo los sacerdotes y los levitas que ayuden a los sacerdotes, todo. Moisés también, Moisés era el líder, ¿no? Pero en realidad el que gobernaba era Dios. Moisés era como el intermediario en realidad, ¿no? Que recibía el mensaje de Dios, y Moisés lo decía, y bueno, Moisés también juzgaba, ¿no? Pero Moisés tenía a 70 hombres que eran líderes de las personas, de las tribus, ¿no? Entonces las trompetas son para convocar a la congregación y para mover el campamento.
había diferentes estilos de tocar la trompeta. Si tocaban de una manera, una trompeta era para una cosa. Si tocaban de esa misma manera, las dos era para otra cosa. Si tocaban de otro estilo, era así. ¿Vieron cómo no? Dice, cuando tocaréis júbilo, dice, cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti, a la puerta del tabernáculo. Entonces, cuando tocaban las dos trompetas, toda la gente se tenía que congregar. Después, cuando tocaren solo una trompeta de plata, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Cuando tocaréis júbilo, o sea, un estilo de tocar júbilo, entonces moverán el campamento de los que están al oriente, al este. Cuando tocaréis júbilo la segunda vez, se moverán los que están al sur, mediodía es el sur, ¿no? Cuando han de juntar la congregación, tocan las dos trompetas, pero sin júbilo, no con sonido de júbilo, otro estilo de tocar, ¿no? ¿Y quiénes tocaron las trompetas? Los hijos de Aarón. Ahora, y esta es la parte que me llamó más la atención. Dice, cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo. Eso es cuando ya están más como hacia la tierra prometida, ¿no? Cuando salierais a la guerra en vuestra tierra, no en la tierra prometida, contra el enemigo que os molestare, tocaréis júbilo con las trompetas y seréis en memoria delante del Señor vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos. Entonces, cuando ellas ya van a estar en la guerra pronto, ya van a llegar a la guerra, porque van a llegar a la tierra prometida, pero tienen que luchar, echar a la gente que está ahí, ¿no? Echar a los cananeos, eso es decisión de Dios, ¿no? A veces la gente dice, ay, pobrecitos los cananeos. No, pobrecitos no, porque Dios le dio a los cananeos mucho tiempo, cientos de años para que se arrepientan, se vuelvan a Dios, para que dejen de hacer las cosas que estaban haciendo. Una de las cosas que estaban haciendo, y lo estamos viendo en la Biblia, y creo que está en Éxodo, lo hemos leído en Éxodo, no sé si, y también lo hemos leído en Levítico, y va a estar aquí en Números y en Deuteronomio, y en todo el Antiguo Testamento. Una de las cosas que hacían ellos abominables, muchas cosas abominables, pero una de las peores cosas que hacían los cananeos eran que tenían un dios falso, obviamente, ¿no? Y ese dios les pedía que sacrifiquen a sus hijitos, ¿no? Entonces, eso Dios lo va a mencionar tantas veces, porque esa es una de las abominaciones más grandes, ¿no? Entonces, Dios es el dueño de la tierra y Dios mismo dice, si ellos, no, la tierra, cuando la gente está lejos de Dios y empieza a hacer abominaciones y así, ¿qué hace la tierra? Dice Dios, la tierra escupe a la gente. Entonces, Dios le dice a Israel, si ustedes empiezan a hacer esas cosas, se van tras los dioses falsos y eso, también la tierra los va a escupir, ¿no? Así, entonces, así es. Entonces, cuando Israel llega a la tierra de Canaán, ellos tienen que echar prácticamente a los que están ahí, echar, ese era su trabajo, pero era un trabajo que Dios ya les había garantizado que iban a tener la victoria. Entonces ellos tenían que ir y hacer el trabajo, luchar, ¿no? En las batallas y eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios? Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis júbilo con las trompetas y seréis en memoria delante del Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, la trompeta en este caso con las guerras contra sus enemigos era como una oración, ¿no? Como avisarle a Dios, ¿no? Voy a avisarle a Dios, aunque Dios sabe todo, pero era una cosa avisarle a Dios, una oración para Dios, para que Dios les dé la victoria, ¿no? Entonces, eso es lo que más me llamó la atención de este pasaje. Qué ordenado es Dios hace todo ordenado. Ahora, estos 10 capítulos, algunos han sido un poco más difíciles, más un poco repetitivos, ¿no? Algunos, pero ya estamos en el capítulo 10, ya a partir de ahora, o el capítulo, sí, ya empiezan a pasar cosas, muchas cosas, ya se pone todo más interesante. Pero qué interesante, qué bonito cómo Dios les dice todo qué hacer. El que está gobernando Israel es Dios. Moisés está ahí siguiendo a Dios y les comunica todo. Tiene autoridad, obviamente, pero Dios es el que está gobernando a Israel, ¿no? Y ahora, con el tiempo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que estas trompetas son importantes, las trompetas de plata, pero hay otro estilo de trompeta que es con un cuerno de carnero que se llama un shofar,
que ese tipo de trompeta se usa para otras cosas también. El shofar, es el cuerno de carnero, estas son las trompetas de plata. Son diferentes, pero siempre es un anuncio, ¿no? En este caso, congregar a Israel, reunirlos, ¿no? Reunirlos. Ahora dice, también el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, o sea, en sus fiestas, las fiestas del Señor, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestra paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo soy el Señor vuestro Dios, ¿no? Entonces, era como anunciar, ¿no? Reunir a la gente y anunciar una fiesta, un acontecimiento solemne. Por ejemplo, cuando ungían al rey, bueno, David no le va a ocurrir a David, no sé si a Saúl le pasó, pero a Salomón sí, cuando coronaban a ciertos reyes también tocaban las trompetas y todo eso, ¿no? Entonces es súper interesante. Ya después de esto sigue que ya del Sinaí ya la nube se va a levantar y se van a ir a otra parte del desierto que se llama el desierto de Parán. Ya lo del Sinaí se va a terminar y Dios nos va a decir todo ordenadamente cómo era que se movían todo el campamento de Israel, ¿no? Pero lo de las trompetas es bonito, es interesante. Ahora, no sé si tiene, creo que no tiene que ver, pero igual hay dos pasajes muy buenos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con eh, algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Que Dios nos va a llamar y ahí en la manera que está escrito es como que la voz de Jesús es como una trompeta, ¿no? Entonces nos va a llamar y nos va a reunir con Él. Entonces quiero leer esos pasajes porque son tan lindos, tan buenos. El primero está en Primera de Corintios, voy a ir ahí, Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ir ahí. Hay dos pasajes. Primera de Corintios capítulo 15, déjame ir ahí rapidito, que son cortitos, pero son muy buenos, animan bastante. Primera de Corintios, capítulo 15, creo que es versículo 51, me parece. Entonces dice, Pablo está diciendo esto, ¿no? He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Ahora, no sabemos cuántas trompetas hay, ¿no? Porque se piensa que esto tiene que ver con la fiesta de las trompetas, que es en más o menos septiembre, octubre, que se toca 100 veces, no se sabe si es eso o qué trompeta se nos pero dice a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, mira, él mismo está diciendo que esto es un misterio, ¿no? Una cosa que no ha sido explicada antes. Es uno de los misterios de la Biblia, ¿no? Uno de los misterios de Dios, ¿no? Donde todo en un momento, va a ser todo tan rápido, un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocar la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, más nosotros seremos transformados. O sea, los que estamos vivos no vamos a morir, ¿no? Si, por ejemplo, si este evento ocurre estos días, ¿no? Estos días o estas pocas semanas o meses o dentro de poco tiempo, ¿no? Los que estamos vivos y somos salvos, ¿no? Que hemos recibido la salvación de Jesús, no vamos a morir, ya vamos a ser transformados, ¿no? En abrirse los ojos, ¿no? Y los que son de Jesús, pero que ya han fallecido, ¿no? Ellos sí van a resucitar, ¿no? Acá dice, van a resucitar y su cuerpo glorificado se va a unir con su espíritu, ¿no? Bueno, vamos a ir al otro pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ¿okay? Todo esto de la trompeta, por eso es tan bonito, tiene que ver con la resurrección, el sonido de la trompeta y la resurrección, ¿no? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, miren, trompeta es como que su voz es como una trompeta, ¿no? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora, pero descender, Dios, Jesús va a descender del cielo, pero no va a pisar la tierra. Esto no es la segunda venida, ¿no? Pues vamos a ver por qué dice, descenderá del cielo y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. O sea, Jesús va a bajar del cielo más alto a este cielo y primero los que están muertos, pero que han recibido la salvación de Jesús, van a ser resucitados, y luego nosotros, los que hemos recibido salvación, vamos a ser arrebatados en las nubes. O sea que esto no es la segunda venida. Esto no es la segunda venida, porque en la segunda venida Jesús, sus pies tocan el monte de las olivas. Esto no, esto es otro evento, ¿no? Que se le llama el arrebatamiento, ¿no? Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Entonces, ¿qué eventos tan grandes? ¿Qué evento, no? En realidad es un evento, ¿no? El arrebatamiento. ¿Qué evento tan grande se viene, amigos? ¿No? Todavía no ha ocurrido eso todavía no ha ocurrido. En la Biblia hay profecías que ya han ocurrido, pero eso todavía no ha ocurrido. Entonces, muchos estamos esperando, ¿no? Obviamente nadie sabe cuándo va a ser, y probablemente nadie averigua el día y la hora, pero ¿qué dice Jesús y qué dice también Pablo? Después esperar atentamente, vigilar, ¿no? Vigilar atentamente todos los días, esperar fielmente, ¿no? Con esperanza, ¿no? Y con fidelidad. Y bueno, nos vamos a quedar acá y ya, si Dios quiere, seguimos mañana. Chao. Ay, no, ¿qué estoy haciendo?